Hola, mi nombre es Agustín González y soy profesor de Seguridad y Contaminación Marina de la Escuela Náutica de la Universidad de La Laguna. En este vídeo vamos a tratar de barreras de contención. En un primer vídeo tratamos de la descripción y en este vamos a tratar de la aplicación de las barreras de contención. En el índice nos encontramos con una pequeña introducción, el despliegue, cómo realizar el despliegue y el anclaje de las barreras, los principales problemas que vamos a encontrar en las mismas y el mantenimiento que debemos hacer de las barreras en el tiempo. En primer lugar, la forma de despliegue óptimo de las barreras pues está condicionada principalmente por las condiciones meteorológicas y el clima marítimo en el momento de la colocación, así como de la geografía y la situación de la zona donde se tienen que colocar. Debemos considerar que los hidrocarburos deben retirarse a medida que llegan a las barreras. Esto es importante. En caso contrario, se van a acumular e incrementarán las fugas a través de las mismas por la acción del viento, el oleaje y las corrientes. Las barreras básicamente van a utilizarse de dos formas distintas. En primer lugar tenemos la opción de fondearlas o, en segundo lugar, remolcarlas. En esta imagen podemos encontrar un despliegue de barreras fondeadas. Lo que hacemos es que colocamos alrededor de la zona de vertido, desplegamos las barreras y, como vemos en la imagen, tenemos los iconos de las anclas, que son los lastres que van a sujetar la barrera en esa zona. Alrededor de la primera barrera vamos a desplegar una segunda barrera, que va a ser la zona de una segunda barrera de seguridad para las fugas que se produzcan en la primera barrera sean contenidas en esta segunda barrera. Vamos a dejar aberturas siempre en el sentido de la corriente para que puedan entrar los buques de trabajo y de eliminar el vertido que está contenido dentro de la barrera. En la segunda imagen pues tenemos el caso de un vertido que se está produciendo desde la costa. En este caso la barrera se va a disponer alrededor de la zona de vertido y vamos a contenerlo para luego eliminarlo con los medios que veremos más adelante. Y por último tenemos un buque, la situación de un buque en la que se está produciendo un vertido y lo que hacemos es que desplegamos la barrera alrededor del mismo. Esta disposición son conocidas como disposición en círculo y desplegamos la barrera alrededor del buque, sirviéndonos del buque también para el anclaje de las mismas. Contenemos el vertido y luego podemos eliminarlos con distintos medios como skimmer y recogida mecánica. En esta segunda imagen vemos una barrera remolcada y lo que hacemos es que en la situación del vertido, como decíamos antes, tenemos una barrera inicial que es la que retiene la mayoría del vertido y una segunda barrera de seguridad para los escapes que se puedan producir en las mismas. Vemos lo mismo, los iconos de anclaje de las barreras para evitar que se muevan por efecto de la corriente. Debemos fijarnos que en la dirección del viento y de la corriente y colocarnos siempre en dirección contraria, colocar nuestras barreras, desplegar nuestras barreras en dirección contraria a la dirección del viento y de la corriente. En esta imagen lo que tenemos es un ejemplo de desvío del vertido utilizando barreras de lucha contra la contaminación. En este caso colocamos las barreras de forma que el vertido proveniente del foco de contaminación lo dirijamos hacia la zona donde queremos recoger el vertido y lo dirijamos de forma que evitemos que el vertido actúe sobre zonas que queremos mantener seguras. En este otro caso nos encontramos con que rodeamos los vertidos, zonas del vertido con barreras y las dejamos a la deriva. Esto es con la idea de que a posteriori se puedan recoger el vertido que está dentro de las barreras contenido y que se mueva la barrera conjuntamente con la corriente, de forma que podamos trasladar tanto a la barrera como el vertido que se encuentra en su interior. En este caso tenemos barreras ya no fondeadas, sino arrastradas. Utilizaremos buques o embarcaciones para arrastrar estos tipos de barreras y, como es en este caso, utilizamos una especie de barrera adherida a los costados del buque que nos van a servir para recoger el vertido a medida que se va moviendo el buque en dirección contraria a la corriente.
Tenemos una primera disposición en la cual vamos a utilizar, esta disposición se llama disposición en U, y lo que hacemos es utilizar dos embarcaciones a modo de remolcador, y con estas dos embarcaciones vamos a tirar de la barrera y vamos a ir recogiendo el vertido dentro de la misma, siempre en dirección contraria a la corriente. En esta imagen tenemos una disposición que se denomina disposición en V. Es prácticamente igual a la anterior, pero en este caso, en el vértice de la V, vamos a contar con otro barco, embarcación remolcada, que va a contar con skimmer. Este skimmer lo que va a hacer es recoger el vertido y pasarlo a unos tanques donde se va a almacenar el vertido. En este caso tenemos una disposición en J, en el cual tenemos un buque que remolca, y el siguiente buque que está remolcando cuenta con un skimmer que va a recoger el vertido de hidrocarburo que se contiene dentro de la barrera. Bien, a la hora de desplegar y anclar las barreras, en la primera imagen vemos cómo realizaríamos el anclaje de la barrera al fondo. Utilizaremos, como veíamos antes, además de los lastres, vamos a utilizar anclas para evitar que la barrera se mueva por efecto de la corriente. Además, vamos a utilizar unas distintas boyas para localizar dónde está el ancla en el fondo. Al lado tenemos una imagen de lo que es un compensador de mareas. El compensador de mareas es un artilugio que nos va a servir para que, una vez desplegamos la barrera, el efecto del cambio de mareas, no nos quedemos con la barrera fija, y que esta barrera, el vertido pueda superar la barrera bien por encima o por debajo, y perdamos todo lo que ya hemos contenido. Entonces el compensador de mareas está dotado de unos flotadores que, en base a la subida o bajada de la marea, pues va a mantener la barrera siempre en la misma posición, de forma que el vertido no se escape. Los principales problemas que vamos a encontrar a la hora del despliegue de las barreras pues van a ser varios. En primer lugar, tenemos el fenómeno del arrastre. El fenómeno del arrastre se produce cuando la corriente es superior a 0,7 nudos. En este caso, la corriente es tan grande en este caso que parte del vertido escapa por debajo de la barrera, y entonces no podemos evitar que se produzca este fenómeno. El drenaje es otro fenómeno, otro problema que se nos produce en la barrera, pero que no es muy parecido al del arrastre, pero en este caso no es por efecto de la corriente, sino por efecto de que la cantidad de hidrocarburo que ya está manteniendo que ya está conteniendo la barrera es demasiado grande. No se está recogiendo por medios mecánicos como los skimmers, y entonces escapa una cantidad de ese hidrocarburo, vuelve a escapar por debajo de la misma. El escape por encima es justamente lo contrario. Por efecto del oleaje y de la corriente, hay una parte del hidrocarburo que va a escapar por encima de esa barrera. Entonces debemos aumentar el francobordo de la barrera para evitar este efecto. En el efecto de sumersión, lo que tenemos es que el efecto de la corriente hace que arrastre la barrera hacia el fondo y el hidrocarburo pase por encima de la misma, con lo cual el efecto de contener el hidrocarburo no es el deseado. También puede deberse a que hayamos hecho un mal lastrado de la barrera, con lo cual tira el lastre de la barrera hacia el fondo y no flote con lo suficiente como para mantener el hidrocarburo dentro de la misma. Por último, tenemos el efecto del aplanamiento. En este caso se puede producir un fenómeno que es la corriente vaya en un sentido y de que el viento en la superficie vaya en otro sentido, en sentido contrario. No es lo normal, pero puede darse el caso. En ese caso se crea un par de fuerzas sobre la barrera, y lo que hace es que ésta se aplana y no logra mantener el hidrocarburo dentro de la misma. Es importante el mantenimiento de las barreras. Las barreras están hechas de materiales plásticos y es muy necesario el mantenimiento de las mismas. El mantenimiento de las barreras es mínimo, sin embargo, en ciertas circunstancias pues es necesario proceder a su limpiado. Si se usa para proteger áreas no contaminadas, se debe endulzar la barrera. El fenómeno endulzar la barrera implica que una vez se retire la barrera y antes de estibarla y guardarla, darle con agua dulce, porque al estar expuesta a agua salada hace que el material pues, pueda desgarrarse con el tiempo. Después de utilizar la barrera para detener el petróleo liberado durante las operaciones de limpieza de las costas marinas, y cuando se retira del servicio y se almacena la barrera. Es importante
proceder al limpiado de las barreras y estivarlos de forma efectiva. En conclusión, las barreras fondeadas se utilizan generalmente cerca de la costa para evitar que el vertido alcance zonas sensibles, playas, zonas de acuicultura, etc., o para desviarlo hacia zonas donde su recuperación sea más sencilla. Excepcionalmente, pueden utilizarse en mar abierto para contener vertidos cerca de la fuente de contaminación. Las barreras remolcadas se utilizan cuando el viento o la corriente superficial son demasiado intensos para permitir una contención estacionaria del vertido, o cuando éste ya se encuentra muy extendido. Se debe atender a las posibles fallas para un despliegue correcto. Es importante que a la hora de realizar el despliegue tengamos en cuenta todas las condiciones de contorno para que el mismo se haga de manera efectiva. Gracias por su atención y con esto finalizamos este vídeo.